Vamos a ver este ejercicio correspondiente al uso de la integral de Cp en un sistema abierto. El ejercicio se plantea de la siguiente manera. Se menciona que hay que calcular el calor necesario para aumentar la temperatura de un mol de metano de 260 hasta 600 grados Celsius en un proceso de flujo estable a una presión lo suficientemente baja para que el metano se considere un gas ideal. Entonces vamos a plantear el sistema. Se menciona que es un sistema de flujo. Vamos a representar el proceso como este recuadro simplemente. Puede ser un intercambiador de calor. Los datos son que de metano teníamos un mol y una temperatura inicial de 260 grados Celsius. Después de pasar por este proceso de flujo, se tiene una temperatura final de 600 grados Celsius. Entonces, hay que determinar el calor necesario para ocasionar este cambio. Como está aumentando la temperatura, si nosotros planteamos el balance de energía, vamos a darnos cuenta que, bueno, del balance general tengo calor más trabajo es igual a cambio de entalpía más cambio de energía cinética más cambio de energía potencial. En este sistema no se genera potencia ni se consume. Eliminamos este término, no se genera energía cinética. Tampoco hay cambio importante de altura. Entonces, directamente la cantidad de calor que ingresa a este sistema equivale al cambio de entalpía, donde ese cambio de entalpía se puede determinar con la entalpía del estado final menos la entalpía del estado inicial. Esto en realidad es H2 menos H1. Sin embargo, yo no tengo tablas del metano. Entonces necesito plantear la integral de la capacidad calorífica a presión constante. Es la integral de T1 a T2 de Cp diferencial temperatura. Entonces, este es el planteamiento. Realmente el ejercicio se reduce al cálculo de esta integral. Vamos a considerar Cp dependiente de la temperatura. El Cp del CO2 depende de la temperatura término a término. Entonces, bueno, vamos a plantear la resolución de esa integral. Esa integral la vamos a resolver de la siguiente manera. Habíamos comentado de clases anteriores de esta diapositiva cómo podemos determinar cambios de energía interna o cambios de entalpía. El cambio de entalpía se puede determinar con las ecuaciones que mostramos acá. Acá arriba. Este es el cambio de entalpía. La integral de T1 a T2 de Cp diferencial temperatura. Entonces, yo requiero lo siguiente. Voy a utilizar la tabla del polinomio de Cp entre R, que es la tabla del libro de termodinámica de Smith, llamada tabla C1, de esta forma. Y bueno, mi sustancia, como vimos, es metano. Necesitamos plantear esta integral. Si yo tengo la integral de Cp diferencial temperatura como definición de entalpía, aquí, yo necesito de alguna manera modificar esta ecuación para poder utilizar este polinomio. Entonces lo que hacemos es aquí sustituir Cp entre R. Recordemos que esto es adimensional. Y eso multiplicarlo por R. R es la constante universal de los gases. Dependiendo de estas unidades, yo voy a obtener las unidades que yo quiera de entalpía. Si yo sustituyo R en el sistema internacional, las unidades de entalpía serían Joule por mol o simplemente Joule, por ejemplo. Entonces voy a utilizar la tabla de Cp. La tabla de Cp, vamos a retomarla para leer las constantes del metano. Es la tabla C1. Esa tabla, yo la tengo por aquí. Entonces, para esta tabla nosotros tenemos valores reportados de las constantes A, B, C y D.
yo requiero leer las constantes del metano, que es este. Entonces, bueno, voy a leer Cp entre R. Si yo requiriera Cb entre R, también lo puedo hacer, recordando que, recordando que el valor de Cp entre R menos 1 me da el valor de Cb entre R. Esto me podría servir para calcular energía interna. Sin embargo, por ahora solo se nos está pidiendo calcular el cambio de entalpía. Entonces, vamos a utilizar esta tabla, vamos a ponerlo así, para leer las constantes del metano. Ya hemos comentado que para el metano, yo leo directamente a 1.702. Sin embargo, para el valor de B, voy a requerir despejar. Voy a requerir un despeje, porque en realidad se me está reportando el valor de 10 a la 3b. Entonces, si yo sé que 10 a la 3b es 9.081, de aquí despejo b, que sería dividir entre 1000, pasar este dividiendo, que es 9.081 entre 1000, o 9.081 por 10 a la menos 3. Por eso aquí utilizamos este valor. Esa es la lectura de B. Para la lectura de C, como ya habíamos comentado, es el mismo planteamiento. 10 a la 6C vale, voy a escribir aquí más chico, 10 a la 6C vale menos 2.164. Entonces, si de ahí despejo C, tengo que dividir entre 10 a la 6, que sería menos 2.164 por 10 a la menos 6, que es este valor. Entonces aquí ya sustituimos en el polinomio la constante A, que es esta, la constante B por T, que es este término, la constante Ct cuadrada, que es este tercer término. No tenemos constante D, aquí asumimos que es 0, entonces ya no pongo el cuarto término, perdón. Eso para la lectura de Cp entre R. Entonces, yo ya leí Cp entre R, no necesito más que este polinomio y los valores de temperatura para realizar la integración. Yo ya voy a poder sustituir este Cp entre R e integrarlo de T1 a T2. Cuando yo lo multiplico por R, voy a obtener las unidades adecuadas. Entonces, bueno, vamos a hacer la integración en una herramienta que nos va a permitir realizar el cálculo numérico de esa integral. Entonces, ya teniendo el valor de Cp entre R, tenemos ya el polinomio completo, nosotros ya podemos realizar esta integración. Podríamos hacer la integración a mano, o podríamos hacer la integración en una calculadora o en alguna herramienta. Voy a aprovechar este problema para mostrarles la herramienta llamada Google Colab, que es una forma de ejecutar código en el lenguaje Python en cualquier navegador. ¿Cómo se utiliza? Básicamente ingresan desde cualquier navegador a este enlace. Voy a abrir el navegador. Aquí ya tengo el enlace cargado, que es colab.research.google.com. Si tienen cuenta de Google, les va a pedir que ingresen a su cuenta. Ya habiendo ingresado a su cuenta, esta es la página que les va a mostrar. Aquí dice, bueno, que es Colaboratory. También se llama Colab. Básicamente es lo que les menciono. Es una forma de ejecutar código Python en un navegador web. Python es un lenguaje de programación muy potente que nos sirve para diferentes aplicaciones. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es irme aquí a Archivo y abrir Nuevo Cuaderno. Cuaderno es un archivo que se crea. Se llama cuaderno porque es una especie de libreta de notas. En este cuaderno ustedes pueden escribir código o escribir texto. Por ejemplo,
Voy a agregar aquí una celda de texto. Esta es una celda de código, voy a eliminarla, clic derecho, eliminar celda. Y este es texto, sirve simplemente para agregar títulos o notas de lo que van a realizar. Por ejemplo, aquí, ustedes pueden escribir normal, por ejemplo, resolución de la integral de CP. Entonces, bueno, esto de la izquierda es texto, se le puede dar formato como en cualquier otro procesador de texto. Y a la derecha se presenta la visualización previa. Hay una serie de comandos pequeños que yo puedo usar. Por ejemplo, si le pongo un gato antes, aquí ya lo reconoce como un título. Entonces lo voy a dejar así, eso es un título. Entonces vamos a resolver la integral de CP para el cálculo de entalpía. Y noten que aquí ya apareció y es más pequeño porque ese no tiene formato de título. Una de las ventajas de esta celda de texto es que yo puedo escribir ecuaciones. Las ecuaciones se escriben con formato látex. ¿Cómo le digo que voy a escribir una ecuación? Pongo dos signos de pesos, los abro y los cierro. Y bueno, aquí yo puedo escribir ecuaciones. Por ejemplo, yo quiero calcular delta H. Si yo utilizo una barra invertida en el teclado y escribo delta mayúscula, noten que acá me escribió el delta. Entonces voy a dejarlo así. Delta H va a ser igual. Aquí voy a escribir la ecuación. Debe ser la integral de T1 a T2 de CP delta T. Entonces vamos a escribirlo. Ok, vamos a escribir ahora la integral de CP delta T. Esto se hace, yo lo voy a escribir utilizando este código látex. La vamos a escribir con esta pequeña guía. Ok, la forma de escribir una integral. Voy a copiar y pegar este código. Aquí, por ejemplo, colocamos iniciar ecuación, finalizar ecuación. Y tenemos aquí los parámetros para generar, por ejemplo, esta integral. Entonces, digamos, si yo lo copio y lo pego aquí, noten que aquí me puso esa integral. Voy a sustituir y por delta h, acá abajo, así. ¿Ok? Y va a ser la integral desde, este es el primer valor, le voy a poner t-1 para que me diga desde t1 y le voy a poner aquí t-2, me va a decir hasta t2. Le voy a borrar este pi del ejemplo. Y aquí la integral debe ser de c, p. Si le pongo guión bajo pone como subíndice. Y luego el producto punto, esto no es necesario. Noten que acá aparece un puntito. Si yo lo borro, se borra ese punto. Depende cómo lo quieran considerar. Le voy a poner CP de T. O bien, tenemos la integral de CP entre R de T. La voy a poner acá abajo. Entonces tenemos eso. Aquí le voy a poner además CP entre R. Y lo voy a encerrar entre, pueden usar paréntesis o pueden usar llaves. Si usan llaves, por ejemplo, lo acomoda de esta manera. Entonces tenemos CP entre R. Quieren que aparezca el paréntesis, simplemente le ponen el paréntesis, abren y cierran. Y esto lo voy a multiplicar por R. Pongo la R antes del símbolo de la integral. Ahí está. Bueno, esto solo lo puse para darnos una idea de lo que vamos a resolver. Entonces,
Lo que voy a hacer a continuación es ingresar una nueva celda. Si hago clic aquí, pone una celda de código. Aquí yo ya puedo comenzar a guardar variables. Entonces aquí voy a definir las constantes CP del metano. Esto que pongo entre gato en el lenguaje Python, que es simplemente un comentario, esto no lo va a tomar. Pero bueno, lo voy a hacer de manera muy sencilla. Voy a poner cuánto vale A para el metano. Voy a tomar los valores de acá. A vale 1.702. Lo escribo ahí. 1.702. B vale 9.081 por 10 a la menos 3. Es este valor. Entonces es 9.081 por 10 a la menos 3. Aquí se coloca E menos 3. Y C vale menos 2.164 por 10 a la menos 6. Menos 2.164 por 10 a la menos 6. Básicamente, esas son las constantes. Entonces ya tenemos definidas las constantes. Si quieren guardarlas, vamos a ejecutar en este símbolo de un triángulo. Significa ejecutar. Aquí estamos ejecutando Python desde la nube. Se conecta a una computadora virtual y lo ejecuta. Noten que no me dio nada. Pero bueno, si yo lo quiero mostrar, aquí el comando es imprimir. Por ejemplo, imprime el valor de A. Imprime el valor de B. Y le puedo pedir también que imprima el valor de C. Entonces, bueno, tenemos esas tres ya definidas. Con esto yo ya puedo definir el CP. Voy a definir la función CP entre R y después voy a realizar la integración. Entonces, vamos a utilizar esta plataforma, digamos, como una calculadora que me permite, además de hacer cálculos sencillos, me permite calcular las integrales definidas o indefinidas. Vamos a pasar a la siguiente parte. Bueno, ya definimos entonces estas constantes para el metano A, B y C, leídas de la tabla de CP entre R. Ahora necesitamos definir la función CP entre R. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a agregar una nueva celda de código. Y aquí voy a agregar un comentario. No es necesario agregar el comentario, pero lo voy a poner aquí como guía. Definir la función que queremos integrar. Es CP entre R. Ok, vamos a hacerlo. La función CP entre R, aquí voy a agregar una nueva casilla de texto. CP, la temperatura. Entonces, bueno, ya sabemos que de la tabla, aquí voy a definir. Escribo de nuevo doble signo de gato para que me escriba la ecuación. CP es igual a la ecuación que tenemos acá en la tabla. A más B por T más C por T cuadrada más D por T a la menos 2. Entonces tenemos A más BT más CT. El cuadrado se pone con el signo circunflejo más D por T a la menos 2. Entonces, a la menos 2. Esta es la función. Entonces, como nosotros necesitamos de la tabla, se tiene el polinomio. Profe, te puso mal el a la menos 2, ¿no? C de T a la menos 2. Ok, sí. Gracias. Aquí me faltó un pequeño paréntesis. A la menos 2. Si no se reconoce así, pueden utilizar llaves que abren y cierran. Ok, gracias. Entonces estamos definiendo ahora CP entre R.
de la tabla. De hecho, CP entre R se tiene así. Vamos a quedarnos con la segunda. CP entre R, entonces, tiene esta funcionalidad. Nosotros ya definimos cuánto valen las constantes A, B, C y D para el metano. Entonces, lo siguiente es que necesitamos decirle a este programa o a esta herramienta que esto es una función, que temperatura no es una variable numérica, sino que es una variable simbólica. Para esto, vamos a definir la variable simbólica temperatura. Para esto vamos a utilizar, en Python existe un paquete de funciones o un paquete de herramientas que se llaman librerías. Hay librerías para casi cualquier aplicación que se les ocurra. Vamos a usar una librería que se llama SymPy, que es una librería de cálculo simbólico. Cálculo simbólico significa cálculo algebraico. También hace diferencial, cálculo diferencial e integral. Si quieren saber más de esta librería, pueden visitar la página, que es esta, documentos.sympy.org. Y bueno, esta es una pequeña descripción de lo que hace. Ahí se las voy a poner. Esta libreta que yo estoy haciendo se las voy a compartir para que la puedan ver. También es modificable. Si yo se las comparto, pueden ustedes analizar los comandos, cambiar los comandos, etcétera. Entonces, bueno, esta librería, ¿qué es? A grandes rasgos, aquí voy a abrir la página. Aquí se presenta como una librería de cálculo simbólico. Realmente es una librería de Python para matemáticas simbólicas. Tiene tutoriales para cualquier aplicación de matemáticas simbólicas, por ejemplo. Simplifica polinomios, hace cálculo diferencial integral, resuelve ecuaciones no lineales, matrices, muchas cosas que ustedes pueden utilizar. Nosotros vamos a centrarnos en el cálculo. Hace, por ejemplo, derivadas con la función diff. Hace límites, hace integrales. Entonces, bueno, ¿cómo accedo yo a esta librería desde cualquier terminal o cualquier aplicación de Python? Se tiene que importar con este comando. Este comando que aquí estamos utilizando, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Entonces, bueno, primero necesitamos importar la librería de cálculo simbólico. ¿Cómo se importa? Bueno, con ese comando. Aquí me faltó una F. Aquí le estoy diciendo de la librería SymPy, que ya está vinculada a esta herramienta Google Colab. Importa, este asterisco significa importa todas las funciones que se encuentren dentro de esta librería. Una de las funciones que tenemos nosotros es una función que se llama symbols, que define una variable como simbólica, como variable simbólica o algebraica. Entonces yo voy a definir t como una variable simbólica que le asigne la letra t. Entonces, digamos, ya está ahí. Esto ya lo corrí y ya lo guardo. Ahora yo voy a definir la función cp entre r. Le voy a llamar cpr porque no se me permite definir variables con esta diagonal en términos de temperatura. Entonces, bueno, para esto yo como ya tengo definida la t como una variable simbólica, yo directo le escribo a más bt más ct cuadrada. En Python la exponenciación es con doble asterisco más
D por T a la menos 2, aunque bueno, no tengo D, lo voy a truncar ahí. Si yo quiero mostrar la ecuación, existe un comando que se llama display. Le voy a decir, muéstrame la ecuación que acabo de definir, que se llama CPR. Ok, hay un B por T. Aquí me faltó un asterisco. Es una multiplicación. A más B por T más C por T cuadrado. Y C por T también me faltó ese asterisco aquí. Es la multiplicación. Ok, vamos a... Bueno, como yo ya tengo CP entre R, si les da error manejando las constantes ABC, aquí yo lo coloqué como comentario, pueden introducir directo la función CP entre R con los coeficientes A, B y C, digamos, y eso me dice que la primera variable que yo aquí le pedí despliega la variable T, es una variable simbólica. Entonces, yo definí ahora la función CP entre R, denotada como CPR, y es esta la función. Yo ya puedo trabajar con esa función. Lo que yo requiero ahora es calcular la integral. Para calcular la integral, yo necesito los siguientes comandos. De inicio, bueno, ya tengo guardada la función que se llama CPR y ya tengo importada la librería SymPy con todas sus funciones. Eso lo definimos aquí. Entonces, bueno, luego vamos a hacer lo siguiente. Para calcular la integral, yo ya le voy a llamar directo DH, por ejemplo, cambio de entalpía. Vamos a hacer lo siguiente. Existe un módulo de la librería SymPy que nos permite realizar cálculo de integrales definidas. Me voy a saltar a la parte de integrales, por ejemplo. Integrales, ahí está. Bueno, básicamente yo integro una función, X, si la quiero definida. Si la quiero indefinida. Si la quiero desde ciertos límites, esta es la sintaxis. Integra, aquí yo pongo la función y luego pongo con respecto a qué variable va a integrar, el límite inferior, el límite superior. Entonces vamos a hacerlo así. Sería, aquí me sugiere, este es el comando que voy a usar, integrate. Abro paréntesis, noten que acá arriba me dice los argumentos, que básicamente es f, la variable. Y luego yo puedo seleccionar los límites. Entonces, bueno, mi función que voy a integrar es CP entre R. Luego voy a hacer coma. Abro y cierro paréntesis, le voy a decir integra con respecto a T. Desde la temperatura inferior hasta la temperatura superior, que son los límites de integración que tenemos acá. Básicamente es esto, de T1 a T2. Noten que, bueno, yo todavía no las tengo definidas. Aquí yo tendría que integrar de T1 a T2. Estas son variables. Las voy a calcular con base a los datos del ejercicio. Esto sería temperatura inicial. Esto sería temperatura final, que le voy a llamar T2. Entonces, bueno, la inicial la tenemos en los datos del ejercicio, pero tiene que ser en Kelvin. Es 260 más 273.15. Y la final es 600. Entonces yo coloco aquí 260, lo quiero en Kelvin, más 273.15. La siguiente va a ser vamos a ver cuánto era 600. 600 más 273.15.
Entonces yo ya definí las temperaturas, yo ya tengo guardada la función Cp entre R, entonces lo voy a integrar de manera definida. Entonces si hago esto, ya lo realizo. Entonces yo quiero imprimir cuánto vale la variable que yo le llamé cambio de entalpía. Si lo imprimo, eso vale la integral. Entonces, esto vale la integral de Cp entre R solamente. Si yo multiplico esa integral por la constante de los gases, que es R, en el sistema internacional vale 8.314 joules por mol Kelvin. Si quieren denotar unidades, pueden utilizar un comentario. Este programa ignora todo lo que está con gato. Todo esto lo ignora, pero a mí me sirve como comentario para saber qué es. Por ejemplo, estas son sus unidades. Por lo que si esa integral yo la multiplico por R, yo estoy planteando lo mismo que tenemos acá. Esta, R por la integral. Entonces, bueno, yo ya lo planteo y lo voy a imprimir. Este sería el resultado. Si hacemos el análisis dimensional, esto estaría multiplicado. La integral no es adimensional, tiene unidades de temperatura. Pero si multiplicamos temperatura por Joule dividido por mol Kelvin, se obtienen unidades de Joule por mol. Entonces, las unidades de entalpía en unidades de Joule por mol. Entonces, esto fue lo que obtuvimos en el cálculo de la sesión anterior. Teníamos precisamente ese valor aproximadamente. Ese es el resultado que nosotros obtuvimos. 19.800 joules. Si yo multiplico Joule dividido por un mol, que es el que tenemos al inicio, la respuesta es precisamente 19.800. Entonces, esta es la forma en la que se resolvería utilizando la plataforma Google Colab. Si ustedes quieren resolver, por ejemplo, solo la integral de manera indefinida, borren los límites. Si yo hago esto, por ejemplo, integra Cp entre R, la función Cp entre R, aquí la voy a mostrar. Y luego voy a mostrar la integral de Cp entre R con respecto a T. Entonces esto lo debe hacer de manera simbólica. Entonces este es el valor de Cp entre R y esta es la integral. La integral todavía sin definir los límites. Yo aquí tendría que definir los límites de T1 hasta T2. Hay varias opciones que ustedes pueden utilizar para definir la integral. Esta sería la integral indefinida, sin considerar los límites. Pero ya con la integral definida, este es el resultado. Ok.